No escucho. Eh, Ahí Buenas está. noches con todos. Mi nombre es Giorgio Perales, de Mead Johnson RB, encargado de la parte de Medical Marketing. Es un gusto nuevamente poder aperturar este primer programa de educación médica continua en línea con el tema nutrición infantil, el manejo y abordaje de las alergias alimentarias, alergia a la proteína de la leche de vaca en la infancia. Hemos tenido diferentes webinars y justamente continuando pues con los webinars en esta oportunidad. El tema va a ser factores clave en el manejo de la alergia a la proteína de la leche de vaca, péptidos y LGG como inmunomoduladores. Y quisiera dejarlos con el doctor Jorge Higuera Benítez. El doctor Jorge Higuera Benítez, bueno, es pediatra gastroenterólogo, hizo su especialidad de pediatría médica en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI y su segunda especialidad de gastroenterología y patología y nutrición pediátrica en el mismo hospital. El doctor obtuvo sus maestrías en Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y la de Gerencia en Sistemas de Salud por el Instituto Internacional de Gerencia en Misra, región del Valle de Jezreel en Israel. Actualmente, el doctor Jorge Higuera es miembro de la Sociedad Latinoamericana y Norteamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, LASFAN y NASFAN respectivamente, por sus siglas en inglés, y además es miembro honorífico de las Sociedades de Gastro y Nutrición Pediátrica en Colombia y República Dominicana. Sin mayor preámbulo, quisiera dejarlos con el doctor Jorge Higuera. Muchas gracias, Giorgio, por la presentación y por la invitación a continuar con este segundo módulo sobre alergia a la proteína de leche de vaca. Bienvenidos todos a esta presentación. Espero que la mayoría de ustedes ya haya recibido la primera parte, el primer módulo, que tiene que ver con las bases de la alergia, cómo diagnosticarla, cómo tratar de manejarla de la mejor manera basado en las guías internacionales y la evidencia que se tiene hasta el momento. Y el objetivo de este segundo módulo es hablar un poquito más sobre avances en el manejo de la alergia y que tiene que ver cómo podemos hacer de una manera activa, generar tolerancia de una manera más rápida en los pacientes que tienen alergia a la proteína de leche de vaca. Lo vamos a discutir un poco más adelante, pero me gustaría antes tratar de recordar un poco lo que es la alergia y un poco de las generalidades que vimos la vez pasada. La vez pasada dijimos que la prevalencia está incrementando, por supuesto, a nivel internacional, pero antes de ello definimos lo que era alergia. ¿Por qué? Porque en muchas de nuestras comunidades se está confundiendo mucho lo que es, por ejemplo, la alergia a la proteína de leche de vaca con la intolerancia a algunos alimentos, particularmente a la lactosa. Como los dos son problemas digestivos y los dos se pueden manifestar de alguna manera con molestias digestivas, se confunden. Y la fisiopatología, el origen es distinto y el manejo, por supuesto, que es distinto. Lo primero que discutimos la vez pasada es que no es lo mismo la alergia a la proteína de leche de vaca, que es una reacción, una hiperreacción, una reacción exagerada del sistema inmunológico ante una proteína, que en este caso es la leche de vaca, que normalmente debería ser tolerada. Y la intolerancia a la lactosa, pues es un problema digestivo que no se puede tolerar bien desde el punto de vista digestivo la lactosa, que es el azúcar de la leche, y que pues produce una serie de sintomatología que prácticamente es gases, distensión y diarrea. En cambio, la alergia, pues los síntomas son muy variados, se puede debutar con problemas en la piel, con problemas en el tubo digestivo crónicos como cólicos persistentes, reflujos persistentes, entre otras cosas, y puede ser confuso el diagnóstico. Por eso es tan importante primero sospechar en un paciente que tenga antecedentes de riesgo en la familia de alergia y que además presente sintomatología del tubo digestivo crónica, como lo que acabo de comentar, reflujos, cólicos, estreñimientos persistentes que no responden al manejo habitual y que no esté creciendo bien, ese niño tiene todo el derecho de buscarse un diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca. Y no confundirlo con intolerancia a la lactosa, que es meramente un problema digestivo. El problema actual es que, como les decía la vez pasada, está incrementando y hay muchas teorías por las cuales vemos que un paciente va incrementando en la incidencia y la prevalencia de alergia a la proteína de leche de vaca y tiene mucho que ver con el medio ambiente. Y la vez pasada también decíamos que el medio ambiente juega un papel importante y no solamente lo que es la nutrición, sino también la microbiota, la contaminación ambiental, entre otras cosas. Es lo que explicaría por qué está en incremento este problema y además por qué está hospitalizándote, hay más hospitalizaciones en comparación con años anteriores. En esta imagen simplemente trato de resumir una tendencia natural del ser humano a tener una respuesta TH2 cuando está en el vientre de mamá o sus primeras semanas de vida. Recuerden que el TH2 es la reacción del sistema inmunológico que tenemos más desarrollada en el vientre de nuestras madres, y el TH1 y el TH3 todavía no está tan maduro.
¿Qué quiere decir esto? Que un bebé pequeño que está en el vientre de mamá, cuando se expone a alguna proteína, puede tener más capacidad de desarrollar una respuesta TH2, y esa respuesta TH2 tiene que ver con las alergias mediadas por IgE. Entonces, por eso a un niño pequeño, los primeros 6 meses de vida, no le podemos dar cualquier tipo de proteína porque lo estamos empujando a que haya una alergia a la proteína de leche de vaca, justamente por estar en contacto con esta proteína a tan temprana edad. Hay que darle tiempo al sistema inmune a que madure, a que aprenda a hacer TH1, o mejor aún, que aprenda a hacer TH3, que es el linfocito regulador o el linfocito que genera tolerancia, para que ese niño no genere una respuesta inmunológica y pueda estar tranquilo, pueda recibir la proteína sin ningún problema. Y esto comúnmente empieza a lograrse a partir de los 6 meses en adelante. Por eso tiene que ver con la maduración del tubo digestivo. Siempre y cuando se da correctamente, si está presente una microbiota sana y una cantidad de proteínas que también son ideales para el ser humano, que por supuesto es la leche de mamá de manera inicial. ¿Qué factores de riesgo ponen en riesgo, valga la redundancia, a un bebé para no tener las condiciones idóneas para generar TH3 o tolerancia? Bueno, en la parte de arriba de estas diapositivas, la primera, en la del doctor Aitoro, ustedes ven que existen factores de riesgo para disbiosis o para alteración de la microbiota que después se asocie a un incremento de alergia. Y ahí están los nacimientos por cesárea, por ejemplo. Alimentación diferente a la lactancia materna y con alimentos procesados, el abuso de antibióticos, incluso el ser hijo único por la sobreprotección que le damos a los hijos únicos. Y en la parte de abajo vemos factores protectores, el que consuma alimentos naturales, el bebé, que tome leche materna, que tenga contacto con otros niños, incluso con animales, lo protege de tener una microbiota sana y al mismo tiempo así enseñar al sistema inmune a no hacer alergia, sino a hacer tolerancia, hacer que el niño pueda tolerar inmunológicamente la proteína y no desarrollar alergia. Sabemos que nuestro mundo está más tendiente a los factores de arriba y por eso mucho de la explicación de por qué está en incremento estas alergias a nivel mundial. Todo eso lo vimos la vez pasada. Incluso también discutimos cómo se hace el diagnóstico. En general, lo primero que tenemos que hacer es que yo si sospecho clínicamente que mi paciente tiene alergia a la leche de vaca, lo debo dejar de 2 a 4 semanas libre de la proteína que causa la alergia o que sospecho que causa la alergia. Como la más frecuente por la edad es la leche de vaca, entonces suspendo de la dieta de mamá la leche y sus derivados para que le siga dando pecho y debe suspender esa dieta, aproximadamente debe de mantener esa dieta, perdón, de 2 a 4 semanas. Si el niño mejora después de esas 4 semanas, muy probablemente el niño sí va a ser alérgico a la proteína de leche de vaca que mamá está consumiendo. No es alérgico a la leche de mamá, es alérgico a la leche de vaca que mamá está consumiendo. Si resulta que el niño mejoró, el siguiente paso sería hacer una prueba de provocación o una prueba de tolerancia, que significa volverle a dar probaditas de leche a la mamá para ver si el niño empieza otra vez con síntomas. Si el niño hace síntomas, entonces estamos ahora sí ante la presencia formalmente de una alergia a la proteína de leche de vaca, se vuelve a dar dieta a la mamá de eliminación y así se va a mantener aproximadamente hasta que el niño cumpla 12 meses de vida. Sin embargo, si el niño está tomando, además de leche materna, fórmulas infantiles, entonces la historia cambia. Además de poner a dieta a la mujer, tenemos que cambiar la fórmula, porque las fórmulas de rutina comúnmente son fórmulas de origen lácteo, de leche de vaca, con la proteína sin hidrolizar. Entonces, esas fórmulas deben de suspenderse y cambiarse por una fórmula que consideramos hipoalergénicas. Y las más recomendables son las fórmulas que son de proteína láctea, pero extensamente hidrolizadas, o de aminoácidos libres, según sea la sintomatología del bebé. Si no es una sintomatología grave, se puede empezar y se recomienda que se empiece primero con una extensa hidrolizada. De 2 a 4 semanas, y si el niño mejora, se hace la prueba de reto y entonces si se corroboran los síntomas, ahora sí nos mantenemos durante 12 meses de vida con el tratamiento, ya sea con la dieta de mamá y con la fórmula especial que es la fórmula hipoalergénica. Sin embargo, también tenemos el grupo grave, aquellos pacientes que debutan con una sintomatología grave, como es la anafilaxia, que ustedes saben que es la sintomatología más grave que puede presentar un paciente ante la alergia. Y si es así, ahí simplemente se hace prueba de eliminación, pruebas también inmunológicas para verificar cómo está la IgE, y si corroboramos que está muy alta la IgE y que la sintomatología fue muy clásica, muy evidente, aquí no es necesario hacer prueba de reto,
obviamente para evitar tener riesgos en la salud del bebé, y así se puede quedar durante los 12 meses de tratamiento con la fórmula que eligieron, hipoalergénica, que eligen para el tratamiento del bebé, que debe ser una fórmula idealmente de origen lácteo con la proteína extensa hidrolizada o de aminoácidos triples. Todo esto lo vimos la vez pasada. ¿Cuánto tiempo? Ya les decía yo, más o menos 12 meses de vida. Sin embargo, estrictamente hablando, las guías nos dice que debe ser aproximadamente mínimo 6 meses de tratamiento, pero cuidando que siempre tenga que, por lo menos de edad, 12 meses para verificar que el niño ya es suficientemente maduro para tolerar la proteína nuevamente de leche de la fórmula que le corresponda, con la proteína sin hidrolizar. Entonces, 6 meses mínimo de tratamiento, pero también que por lo menos tenga 12 meses de edad. Cuidado con los alérgicos mediados por IgE. La vez pasada les decía que esos grupos mediados por IgE comúnmente tardan más tiempo en tolerar la leche nuevamente y entonces tendrán que irse incluso hasta los 18 meses para hacer la primera prueba de reto para ver si ya está listo para volver a tomar leche y sus derivados este bebé que tuvo alergia a la proteína de leche de vaca. Cuidado con aquellos niños que prolongamos demasiado la dieta, porque esto está descrito que niños que están más de 12 meses con la dieta, porque resulta que todavía es alérgico, pues tanta dieta, tanta restricción de alimentos lácteos puede ponerlo en riesgo de deficiencia, por ejemplo, de proteínas, de calcio, de vitamina D, de vitamina A y sus posibles consecuencias en la salud. Entonces, mi recomendación es que si van a tener un niño con más de 12 meses de tratamiento, verifiquen con un nutriólogo cómo están sus niveles de proteína, calcio, vitamina D, vitamina A, de fósforo, para evitar riesgos nutricionales a la larga. Pero, ¿podemos hacer algo más para que el niño no se prolongue tanto? Es la gran pregunta, porque la marcha alérgica, ustedes saben que existe. Niños que empiezan con sintomatología los primeros meses de vida, se van prolongando y a lo mejor se le quitan los síntomas del tubo digestivo, pero empieza después con síntomas de las vías respiratorias. Y ahí tenemos niños grandes o adultos asmáticos o con rinitis alérgica que tuvieron un problema en la infancia que no se pudo detener, lo que conocemos la marcha alérgica. Pero podemos reducir el tiempo de la enfermedad, podemos frenar la marcha alérgica. Bueno, todo eso son las nuevas líneas de investigación muy interesantes. La gran pregunta es, ¿lo puedo detener? ¿Puedo hacer que el niño no sea alérgico en el futuro? ¿O puedo lograr que más niños puedan volver a tolerar la leche de vaca? Bueno, parece que sí, y hay diferentes teorías. Y eso entramos ya en materia de la discusión de este módulo y que tiene que ver con la activación agresiva o no agresiva, sino activa de la tolerancia. Yo puedo hacer de una manera activa que un niño tenga más rápidamente tolerancia a través de estimularlo con los péptidos de los alimentos. Esa historia anterior de que a aquellos niños alérgicos se les debe de eliminar por completo la proteína que causa la alergia y que nunca más vuelva a ver durante meses o años esa proteína, parece que está ya en desuso, parece que está cuestionable y lo que podemos hacer es dar pedacitos pequeños de esas proteínas para estimular al sistema inmune que no despierte sintomatología, pero al mismo tiempo se acelere la tolerancia o acelere la respuesta al tratamiento y que el niño ya pueda superar la alergia y volver a tolerar esa proteína. Esas son las nuevas líneas de investigación que le llamamos inducción activa de la tolerancia. Voy a mencionarles dos de ellas que todavía no se recomiendan de manera rutinaria, pero quiero que ustedes sepan que se están haciendo obviamente y que podemos incluso inspirarnos para hacer algunas líneas de investigación. Y la tercera estrategia que tiene que ver con algo que ya estamos haciendo, pero a veces no somos conscientes de ello. La primera que tiene que ver con la introducción de alimentos horneados. Vean ustedes, hay diferentes estudios. Aquí nada más les presento dos. En el caso de la alergia a la proteína de leche de vaca, les presento el estudio de Kim del 2011, donde el doctor lo que hizo fue juntar a pacientes que tenían alergia mediada por IgE y que ya tenían por lo menos 6 meses de tratamiento con la fórmula correcta y con la dieta en la mujer que estaba lactando. Y a esos niños se les dio, algunos de ellos, probaditas de muffins o de alimentos que son como pastelitos horneados que traen leche, obviamente, pero horneada a calor intenso, y que eso hace que cambien las proteínas, que las hagan menos alergénicas. Se les dio pedacitos de proteína de esos muffins, de estos pastelillos horneados, y resultó que aquellos niños que habían recibido los pedacitos de muffins desde temprana edad, mínimo 6 meses de tratamiento, por supuesto, a partir de ahí les daban probaditas, esos niños tenían más rápida tolerancia, o sea que más rápidamente salían del problema.
Pero obviamente también había muchos niños que reaccionaban y que hacían alguna reacción alérgica durante la prueba de la probadita del Muffy. Sin embargo, se notó que pareciera que hay una línea de investigación interesante que la introducción temprana de alimentos lácteos horneados en niños alérgicos pudiese ser una alternativa para acelerar la tolerancia, pero no recomendamos que lo hagan de manera rutinaria en pacientes con alergia mediada por IgE, porque muchos de ellos pueden reaccionar a la alergia y pueden causar problemas de salud y deben de estar muy cuidadosos en esos casos para evitar que haya complicaciones graves. Lo mismo pasó con el estudio de Leonard, pero es con huevo horneado, que no voy a meter en detalle porque la plática del día de hoy es exclusivamente hacia lo que son alimentos asociados a leche de vaca. En general podemos decir que 70-75% de los niños alérgicos a la leche de vaca pueden llegar a tolerar los muffins o estos alimentos horneados, con leche horneada, perdón, y que es muy factible que puedan acelerar la tolerancia, pero ante el riesgo y la poca evidencia que hay hasta el momento, no se recomienda de manera rutinaria todavía, pero ojo con esa línea que es muy interesante. Estos fueron niños alérgicos mediados por IgE, pero hay otro grupo que es todavía más noble, que responde más noblemente al tratamiento de la alergia, que es el grupo de los alérgicos no mediados por IgE. Aquí la sintomatología no es aparatosa, dura menos tiempo la enfermedad, pero además podemos acelerar más rápidamente la tolerancia. Y vean ustedes esta estrategia que le llaman la estrategia del MAP, que es la escalera de la leche. En Inglaterra ya la están haciendo de manera más rutinaria y tiene que ver con niños pequeños que son alérgicos a la leche de vaca no mediada por IgE y que estuvieron por lo menos 6 meses de tratamiento e iniciaron una escalera de estímulos alimenticios con alimentos de leche horneada. Si se dan cuenta, primero empezaron de abajo para arriba con biscuits, con galletas y después probaditas de muffins, que son estos pastelitos horneados. De ahí siguieron con pancakes, con queso, con yogur, hasta llegar a tener alimentos ya más o menos del que consume un niño grande o un adulto. Pero esto lo van haciendo paulatinamente a partir de los 6 meses mínimo de tratamiento y lo vas introduciendo paulatinamente. Y parece que esto acelera la tolerancia en niños alérgicos no mediados por IgE, perdón. Recuerden que los mediados por IgE son más sensibles y con ellos hay que tener un poco más de cuidado. Con estos grupos podemos ser un poco más flexibles. Y este otro que es todavía más, digamos, más cuestionable, con más riesgos, así que por favor tengan cuidado con este tipo de estudios y si alguno lo quiere hacer, pues podemos platicar sobre cómo hacer protocolos de investigación para realizar un estudio de investigación en ese sentido. Y tiene que ver con la inmunoterapia oral. La inmunoterapia oral no consiste más que en darle pequeñas cantidades de leche fresca a bebés que son alérgicos a la leche de vaca, en este caso mediados por IgE, pero que tienen más de un año con la alergia. O sea, son niños que ya tienen 12 meses de tratamiento, no mejoran, siguen alérgicos y la mamá y la familia pues ya está desesperada. Una alternativa es darle como vacunitas o pequeñas cantidades de leche fresca para estimular al sistema inmune. Esto le llamamos inmunoterapia oral y pareciera ser que estos niños que reciben puedes desensibilizarlos más rápido o incluso llegar a ser tolerantes. Recuerde que desensibilización no es lo mismo que tolerancia. Desensibilizar es que yo puedo llegar a tolerar o a aceptar una cantidad específica de leche sin hacer síntomas. Pero si me paso esa cantidad, voy a empezar a hacer síntomas. En cambio, tolerancia es puedo tomar lo que yo quiera y el niño va a estar sin datos de alergia. ¿Se puede hacer tolerancia? ¿Se puede hacer desensibilización? Parece que sí. Pero ojo, los mismos autores dicen que el precio que están pagando por hacer esta inmunoterapia es muy alto. O sea, muchos niños hacen incluso anafilaxia. Por eso no lo podemos hacer de manera rutinaria. Lo pongo a su consideración solamente para que sepan que ya hay líneas de investigación cada vez más actuales que nos están diciendo que el eliminar por completo la proteína del alergeno no necesariamente es la mejor idea y estamos buscando cómo lograr hacer una estimulación temprana sin generar sintomatología, pero que me ayude a acelerar la respuesta al tratamiento y así evitar que el niño dure mucho tiempo enfermo y pueda volver a tomar leche y evitar así prolongar demasiado su dieta libre de lácteos. Y esta última, que es justamente la que les decía, que es la tercera estrategia que todos estamos haciendo, pero a veces no lo pensamos, curiosamente. Cuando ustedes eligen como tratamiento una fórmula de origen lácteo, ya sea caseína o suero,
que contenga pedacitos de esa caseína o de ese suero, estamos usando una fórmula hipoalergénica que le quite los síntomas, pero mantengan los pedacitos de leche que le sirvan como vacunas, como estímulo al sistema inmune para que logre acelerar la tolerancia. Vamos primero con esa parte de los péptidos. Vean este ejemplo. Aquí vemos fórmulas de origen de caseína extensamente hidrolizada que mantiene constantemente pedacitos de proteína o péptidos que son inmunomoduladores. Sabemos que, por ejemplo, frenan la respuesta inmunológica asociada al TH2, que al principio yo les decía y les recordaba que es el que se asocia a alergia mediada por IgE. O sea, solamente por el hecho de tener pedacitos de hipoalergénicos de caseína extensamente hidrolizada en la fórmula que ustedes elijan, ya están estimulando al sistema inmune para que frene la respuesta inmunológica asociada a la alergia mediada por IgE. Una de las grandes causas del por qué cuando usas una fórmula de esta naturaleza puedes disminuir los síntomas y hacer que el niño responda más rápidamente porque tienen esos péptidos inmunomoduladores. Aquí vemos otro ejemplo donde mezclamos fórmulas de caseína extensamente hidrolizada, pero también fórmulas extensamente hidrolizadas de suero y así de aminoácidos libres, incluso de rutina. Aquí estamos viendo un estudio hecho en células de niños alérgicos. Cuando ustedes exponen diferentes proteínas con diferentes hidrólisis a esas células, pues hay diferente respuesta inmunológica. Obviamente, las respuestas que tienen que ver con aminoácidos libres, que son, por ejemplo, la número 4, M4, que son las fórmulas de aminoácidos libres, son las que menos respuesta inmunológica van a tener porque no las reconoce el sistema del sistema inmune del bebé y entonces están tranquilos, digamos, no despiertan síntomas. Segundo lugar, las extensas hidrolizadas de caseína, pero cercano están las de suero extensamente hidrolizado, pero son diferentes las respuestas. Esto nos hace pensar que no todas las fórmulas hidrolizadas extensas son iguales. A pesar de que son hipoalergénicas, unas responden de una manera, otras de otra. Hay que tener cuidado porque incluso hay estudios que fórmulas extensamente hidrolizadas pueden llegar a despertar el sistema inmunológico de una manera mucho mayor y es porque el grado de hidrólisis no es exactamente el mismo o porque incluso el origen proteico es distinto. Definitivamente las extensamente hidrolizadas de caseína son las que tienen menos contenido alergénico, son las que podemos decir que son las que menos respuesta inmunológica van a generar. Y por supuesto las de aminoácidos libres que usamos en casos graves, pues que hemos platicado ya anteriormente. Siguiente punto a comentar es cuando yo tengo el probiótico LGG. ¿Cómo va a actuar el probiótico LGG en esta historia? Bueno, hay estudios de investigación muy interesantes que nos dicen que el probiótico LGG va a trabajar en tres grandes sentidos. El primero es en la parte de la mucosa del intestino, cambiando la microbiota del bebé, haciendo una microbiota más sana y más parecida al bebé que es sano. Ustedes saben que la microbiota de un paciente alérgico es distinta a la microbiota de un paciente sano. Por lo tanto, yo intento mantener una microbiota que se parezca lo más posible al paciente sano, pero además de eso me va a ayudar a digerir algunas proteínas, algunos péptidos de los alimentos. Esas son las dos funciones básicas que tiene el LGG en la luz del intestino. Después vemos una función en la mucosa. Normalmente un niño pequeño, su mucosa es más permeable y más si es un paciente inflamado por alergia a la proteína de leche de vaca. La permeabilidad es muy alta. Con la presencia del LGG, gracias a su presencia, va a reducir esos espacios, va a reducir la permeabilidad, va a hacer que el niño no tenga tan permeable la mucosa y así mejorar la maduración de la mucosa del tubo digestivo. Y el efecto principal que quiero traer aquí a colación es el efecto más allá de la mucosa, que tiene que ver con el sistema inmunológico. Sabemos que el LGG, así como los péptidos de origen de caseína, aceleran la respuesta inmunológica para que un paciente ya no sea alérgico, también lo logra la presencia del LGG por naturaleza, por su anatomía. Vean ustedes esta parte de la anatomía, perdónenme. Estaba yo intentando mostrar la anatomía del LGG, pero no tengo la imagen aquí. Sin embargo, déjenme explicársela. El LGG tiene en su anatomía vellosidades y en esas vellosidades hay más de 331 tipos de proteínas que le ayudan a tener como una especie de estacionamientos en la mucosa, donde esos receptores de la mucosa, al tener contacto con el LGG, van a despertar al sistema inmune, acelerando justamente la respuesta al tratamiento y también estimulando o favoreciendo la tolerancia.
Otro efecto del LGG, que es efecto, este primero que vimos fue efecto directo, ahora les voy a mostrar efectos indirectos. Les decía yo que un paciente alérgico que todavía no se le resuelve la alergia, ustedes van a ver aquí bacterias en color rojo en la imagen de la pantalla. Esta imagen que ustedes ven aquí, estas imágenes en color rojo, esas bacterias en color rojo, son muy predominantes, muy altas en el paciente alérgico. Pero en aquel paciente que logró ser tolerante, cambian las bacterias y se vuelven color azul, por ejemplo, que están aquí en esta imagen, y esas bacterias son productoras de butirato. Como ustedes ven aquí, cuando doy a un pacientito alérgico una fórmula hipoalergénica que contenga el probiótico LGG, va a cambiar la microbiota y se va a volver más, como el color azul, una microbiota mayor productora de butirato. Y muchos dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver el butirato en esta historia? Bueno, gracias a la presencia del butirato va a ser un efecto epigenético. Aquí simplemente les estoy mostrando que esas bacterias efectivamente fueron más productoras de butirato. En resumen, estas fórmulas que están ustedes viendo aquí, las fórmulas de origen de caseína extensamente hidrolizada que tuvieron el probiótico LGG producen más bacterias, que son bacterias productoras de butirato, y este butirato va a tener el efecto epigenético que les he mencionado. Ven ustedes esta imagen que trata de resumir esta información. Aquí vemos cómo un pacientito que recibe una fórmula extensa hidrolizada con LGG cambia la microbiota y esta microbiota produce una gran cantidad de butirato. Este butirato, obviamente, al torrente sanguíneo del bebé y este butirato va a inhibir las desatilasas 9 y 6. Estas desatilasas que son de la zona específica del gen regulador del TH3, que es el T como TH que comentamos, que es el T que va, el linfocito T que va a expresar tolerancia, al momento de desatilar o de inhibir las desatilasas, perdón, 9 y 6, va a hacer que ese gen se exprese. En resumen, el butirato, por efecto epigenético, va a despertar la expresión del gen regulador, del gen del linfocito TH3, que es el que genera tolerancia. Recuerden que la epigenética es así. Yo puedo lograr dormir genes para que no se expresen o despertar genes para que se expresen. Curiosamente, el butirato despierta genes para que se expresen el T regulador, el linfocito T que se asocia a tolerancia. Increíble como el butirato, que por cierto hay gran cantidad en la leche materna, puede ser un factor protector para que ese paciente rápidamente o lo más rápidamente posible salga del proceso alérgico y pueda volver a tolerar leche de vaca. Entonces aquí vemos en resumen cómo los pedacitos de caseína de las fórmulas hidrolizadas extensamente y la presencia directa del LGG e indirecta a cambiar la cantidad de bacterias productoras de butirato, todo esto junto frena las respuestas alérgicas y deja que se expresen las respuestas de tolerancia, la respuesta del TH regulador, haciendo que esto sea una historia un poquito más benéfica para el paciente, tenga una respuesta más rápida al tratamiento y además disminuya el riesgo de que continúe mucho tiempo enfermo con alergia del paciente. Ahora, todo esto es muy teórico, todo esto es muy celular, pero muy interesante, por cierto. Ahora, ¿se puede demostrar en la clínica? Pues hay diferentes estudios. Ustedes ven este estudio, por ejemplo, del 2010, donde niños que tenían alergia a la proteína de leche de vaca, o al menos se sospechaba de ella, se sospechaba en alergia porque tenían sangrado del tubo digestivo a una edad temprana. Ustedes recuerden que un sangrado del tubo digestivo de edad temprana se descarta obviamente algo anatómico, hay que pensar en colitis y comúnmente es colitis alérgica. Y entonces estos pacientitos que tenían colitis alérgica o sospecha de colitis alérgica, se les dio el tratamiento con una fórmula hipoalergénica sin LGG y la misma fórmula hipoalergénica con LGG a otro grupo. Se sigue a través del tiempo y lo primero que descubren es que obviamente los pacientes que eran sanos tenían menos inflamación, esta medida por calprotectina. Ustedes saben que la calprotectina es un marcador de inflamación del tubo digestivo. Y entonces, obviamente, los niños que estaban tomando leche materna y que estaban tomando fórmula normal y que no eran alérgicos tenían 131 de calprotectina, lo cual es normal. Pero el grupo de pacientes que estaban con cualquier tratamiento, pero ya eran alérgicos, simplemente de ser alérgicos, el hecho de ser alérgicos, ya tenían 3 veces más de calprotectina, lo que habla que estaban muy inflamados. Eso fue lo primero que nos dice el estudio. Pero luego también nos dice que después del tratamiento,
hubo una desinflamación o una respuesta más rápida a disminuir la inflamación en aquel paciente que estaba tomando leche materna, que es rica en prebióticos, probióticos, butirato. Obviamente, si yo mantengo la leche materna con dieta, voy a tener una respuesta más rápida a la inflamación, medido por calprotectina. Pero en segundo lugar, aquellos pacientes que tomaron la opción de una fórmula hipoalergénica que además tenía el LGG agregado. Y en último lugar, fueron los pacientes con la fórmula extensa hidrolizada sin el LGG. Pareciera que la presencia de este probiótico del LGG, que está en la leche materna, por supuesto, que con el butirato, etcétera, pueden ser opciones que aceleren la respuesta al tratamiento en los pacientes. Y el sangrado, ni se diga. Del sangrado, el 100% del grupo que estaba tomando la fórmula con LGG tuvo disminución del sangrado en 4 semanas contra una muy buena disminución de sangrado de grupos sin LGG, pero que no fue al 100% como fue en el grupo con LGG. Parecía que la única diferencia, la única situación de agregar o no el LGG puede también cambiar la historia del tratamiento de los pacientes. Y estos otros 3 estudios, que los voy a tratar de mencionar un poco más rápidamente, tienen que ver con la tolerancia, ya no con el tratamiento, sino con la tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto tiempo el niño va a estar enfermo? Yo puedo reducir el tiempo de que el niño esté enfermo, o sea, que supere más rápidamente el problema a través de la maniobra del tratamiento que yo decida hacer en mi paciente. Vamos a ver el primer estudio del doctor Bernie Canani del 2012. Aquí lo que hizo el doctor fue recibir pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca y que les dio aleatoriamente la fórmula extensamente hidrolizada de caseína con LGG y a otro grupo también dividido al azar sin LGG. Y lo siguió a través del tiempo, 6 meses y después hasta los 12 meses de tratamiento. Y encontró que desde los 6 meses había una diferencia significativa en la tolerancia, siempre a favor del grupo que usó la fórmula que contenía el probiótico LGG. Entonces, pareciera ser que los péptidos son importantes, por supuesto, pero si además de los péptidos de origen lácteo, que sean de caseína extensamente hidrolizado, le agregas el probiótico LGG, puedes acelerar la respuesta a la tolerancia, hacer que el niño se genere más rápidamente tolerancia, tanto a los 6 meses como a los 12 meses. Muy interesante porque fueron grupos muy similares, divididos por el azar, y que la única diferencia era el probiótico LGG en el manejo nutricional de estos pacientitos. Y aquí vemos que hay potencia tanto en mediados como en no mediados por IgE. Luego, el mismo grupo se da la tarea a seguir investigando con otro grupo de pacientes y en el 2003 reporta este nuevo estudio que también fue prospectivo y que fue también usando la fórmula con y sin LGG. Pero además agregó lo siguiente. En el grupo 1 estaba la fórmula que les comento que era extensamente hidrolizada y no contenía LGG. En el grupo 2, la misma fórmula, pero con LGG. Pero agregó en el grupo 3 una fórmula hidrolizada de arroz. Grupo 4, una fórmula no hidrolizada, pero era de soya. Y por último, en el grupo 5, incluyó pacientes que tenían fórmulas con aminoácidos libres. Lo primero que hizo fue verificar que los niños fueran alérgicos, porque obviamente como venían pacientes derivados de otros pediatras, cuando llegaron a este centro de estudio, lo que hizo primero el doctor Bernie Canani y su grupo fue verificar que sí fueran alérgicos. Después de que corroboró el grupo, los dividió entonces en las diferentes fórmulas y lo siguió a través del tiempo, durante 12 meses de tratamiento, y al final lo que encontró nuevamente es que el grupo de pacientes que habían recibido la fórmula extensa hidrolizada de caseína con el LGG fueron los que más rápidamente salieron del problema, o sea que tuvieron más cantidad de niños tolerantes en este grupo. Segundo lugar, las extensas hidrolizadas sin LGG. Y curiosamente, tercero, cuarto y quinto lugar, vemos a las hidrolizadas de arroz, soya y aminoácidos libres. Y muchos de ustedes, como yo, se preguntarán, ¿por qué una fórmula de aminoácidos libres se puede considerar menos tolerante que una fórmula de extensa hidrolizada? Es que no estamos hablando del tratamiento, estamos hablando de tolerancia inmunológica después de un tiempo de tratamiento. Resulta que las fórmulas de aminoácidos libres, las de soya y las de arroz, no contienen pedacitos de proteína de origen lácteo. Esas lo contienen las fórmulas hidrolizadas de caseína o de suero, pero no las de origen vegetal ni las de aminoácidos libres, porque como su nombre lo dice, de aminoácidos libres no tiene proteína.
Aunque tenga aceite de soya o aceite de maíz, no contienen proteína de soya ni contienen proteína de maíz, que son las que causan la parte alérgica. Estas fórmulas son totalmente libres de proteína y se puede usar para pacientes alérgicos al maíz, a la soya o a la leche de vaca, porque no contienen proteínas. Entonces, por eso, al no contener proteína, pues salva vidas, pero no tienen esos pedacitos de péptidos que van a ayudar que el paciente pueda estimular el sistema inmune para que genere tolerancia. En resumen, va a salvar vidas, pero va a tardar un poquito más en generar tolerancia. Igual las de soya y las de arroz van a también a generar tolerancia, pero un poco más tardía, según los resultados del doctor Bernie Canaan. Y aquí vemos la división. Pasó lo mismo tanto en las no mediadas por IgE como en las mediadas por IgE. Pero ojo, siempre las mediadas por IgE tienen un poquito menos de tolerancia, porque por naturaleza ya habíamos dicho que las alergias mediadas por IgE tardan más tiempo en generar tolerancia. Es normal por el tipo de enfermedad. Sin embargo, aún en ellas podemos reducir el tiempo de la enfermedad cuando agregamos tanto el péptido de origen lácteo como el lactobacillus GG, que en este caso está mostrando esta aceleración de la tolerancia. Aquí en resumen les puedo decir hasta el momento que entonces los péptidos de origen lácteo inmunomoduladores pero hipoalergénicos pueden llegar a acelerar la tolerancia estimulando el TH1 pero bloqueando el TH2 sobre todo. La presencia del probiótico LGG de manera directa por sus componentes en su anatomía puede también despertar el sistema inmune, pero también un efecto indirecto al modular la microbiota que juntos produzcan más cantidad de butirato y este butirato sea por efecto epigenético el que ayude también a acelerar la tolerancia. O sea que superemos el problema un poco más rápido y evitemos que se prolongue mucho la enfermedad. Y este último estudio muy interesante también, ya más reciente, es bueno, a este grupo vulnerable, a este grupo mediado por IgE, si lo estudiamos particularmente, este es el grupo que se prolonga más tiempo, habíamos dicho, pero también es el grupo que genera más alergias en el futuro. Estos niños terminan siendo asmáticos, terminan siendo adultos con rinitis alérgica. Entonces, esa marcha alérgica que está inmiscuida muy frecuentemente en el paciente alérgico mediado por IgE, la pregunta es, ¿podemos acelerar la tolerancia en esos pacientes? Pues pareciera que sí. Entonces, lo que hizo el doctor Bernie Canani fue juntar a un grupo de pacientes alérgicos mediados por IgE y seguirlos a través del tiempo, no solamente un año, sino 2 y 3 años de seguimiento para verificar si la tolerancia seguía siendo mayor en el grupo que usaba el probiótico LGG, pero más allá de eso, si también tenían menos riesgo de desarrollar otras alergias, o sea, la marcha alérgica. Vamos a ver sus resultados. Al primer año del tratamiento, nuevamente encontró en el centro, vemos cómo 18.9% de tolerancia se alcanzó en el grupo que tenía la fórmula extensa hidrolizada sin LGG, contra 38.8% de tolerancia en el grupo de la fórmula extensa hidrolizada de origen de caseína con LGG. Solamente la presencia de LGG volvió a mostrar que la tolerancia es mayor en el grupo que tenía la fórmula con LGG. Quiere decir que niños más rápidamente salían del problema, ya podían volver a tolerar leche y sus derivados. Recuerden que la tolerancia siempre por el doctor Bernie Canani fue medida con que el paciente no solamente pudiera recibir la leche y estuviera bien, sino que lo siguió 6 meses después y que en 6 meses después se mantuviera sin síntomas el paciente. A cada uno de esos pacientes lo fue sumando y por pacientes tolerantes. Vemos que al año de edad nuevamente se corrobora que el grupo con LGG acelera la tolerancia. Pero ustedes ven en las extremidades que también el grupo de otras manifestaciones alérgicas, abreviado como MA, como MA, también se juntaron más otras manifestaciones en el grupo en anaranjado, que es el grupo de sin LGG. Hubo más otras manifestaciones como asma, como bronquiolitis, como rinitis, en el grupo que no tenía LGG, contra el grupo que tenía LGG, que tuvo menos incidencia de otras manifestaciones. Las diferencias siempre fueron una diferencia significativa estadísticamente. Esto fue al año, pero lo mismo sucedió a los 2 años y a los 3 años. Y de hecho, entre más pasa el tiempo, más diferencia hay entre los grupos. Siempre a favor de más tolerantes en el grupo con el LGG y menos acúmulo de otras alergias a través del tiempo cuando el LGG está presente. Parece que este efecto del butirato, este efecto genético, se queda y es bien importante que durante esos primeros meses de vida reciban el alimento principal, que es la lactancia materna, que ya lo contiene, o
pues tratar de usar este tipo de fórmulas hipoalergénicas de origen lácteo para que también ayude a acelerar la tolerancia, e ideal si tuviera el LGG, pues también contribuiría un poco más para lograrlo. Y está ya casi por terminar, casi última diapositiva, en la que simplemente les comento que existe ya una nueva propuesta que está ya publicada también, que le llaman la pirámide de la alergia alimentaria. Es muy curioso porque es una historia que cada vez se está consolidando más, que tiene que ver con, desde las bases, la microbiota de un ser humano. Si logramos que un bebé pequeño tenga las mejores condiciones, que la mujer que está embarazada se alimente correctamente, reciba un buen estímulo desde el punto de vista microbiológico para que ella pueda donar a su bebé una mejor microbiota a través de un nacimiento por vía de canal del parto, que tome lactancia materna, o bueno, pues que tome una fórmula si no puede tomar lactancia materna, pero que contenga prebióticos o que contenga probióticos, algo que me ayude a cambiar la microbiota, sentamos las bases para tener una microbiota sana. Pero si esa microbiota es una disbiosis, o sea, no está correcta, puedo generar alteraciones de la mucosa intestinal que me lleve a un proceso alérgico. Y ese proceso alérgico y esa inflamación asociada al proceso alérgico puede dañar el sistema nervioso entérico y después reflejarse como problemas funcionales del tubo digestivo. Está descrito que pacientes más grandecitos que se refieren como problemas funcionales del tubo digestivo, muchos de ellos fueron alérgicos cuando eran pequeños. Como consecuencia de la alergia y del daño de la inflamación causada por la alergia, quedan secuelas ya con problemas funcionales, no solamente del niño grande, sino incluso del adulto. Y todavía algo más interesante, también hay cierta asociación de esa disbiosis inicial, esa alteración de la microbiota inicial con problemas psicosociales del adulto. O sea, hay mucho por hacer, hay mucho por investigar, pero tenemos que ser más preventivos en el manejo de la alergia, no solamente enfocarse a quitar los síntomas, sino también pensar en el futuro de estos pacientes, cómo puedo reducir los riesgos de que se presenten más alergias en el futuro y si puedo incluso reducir los riesgos de que existan problemas funcionales en el futuro, pues mejor aún. Y aquí unas reflexiones en ese mismo sentido. Luchemos por más nacimientos por vía del canal del parto. Luchemos porque una mujer embarazada, o incluso diría yo, una mujer en edad fértil se alimente correctamente, que consuma alimentos ricos en fibra, que mantenga una microbiota sana, que contenga alimentos con DHA, tan importante para prevención de alergia, como el pescado, por ejemplo, que es tan importante en la dieta de una mujer embarazada, o incluso que la mujer que está lactando también se alimente correctamente. Y si el niño no tiene la fortuna de nacer por canal del parto o tomar leche materna, bueno, optar por fórmulas infantiles que tengan ciencia que la respalde, que contengan prebióticos, probióticos, que ayuden a cambiar la historia de estos bebés, intentando acercarse lo más posible a lo que hubieran logrado si tomaran leche materna. Y como conclusión, diría yo, desde el módulo pasado dijimos, el problema de la alergia está incrementando. No hay que tardarnos en el diagnóstico, hay que tener mucho cuidado con eso. Si tardamos con el diagnóstico, seguramente estamos empujando a que ese paciente tenga una historia de más alteraciones e incluso no podamos frenar un poco la historia de la marcha alérgica. Entonces, si podemos hacer diagnósticos oportunos lo más temprano posible y hacer el tratamiento correcto, que es quitar el alergeno que causa el problema, es lo primero que tenemos que pensar para quitar los síntomas, quitar el sangrado, quitar la dermatitis. Muy bien, quitar los síntomas, muy importante al principio del tratamiento, pero por favor, no dejemos de pensar lo que sigue, que es la adquisición de tolerancia. ¿Cuánto tiempo va a tardar el enfermo? ¿Podemos reducir el tiempo de la enfermedad? Pensemos en ello y optar por reducir el tiempo a través de las diferentes maniobras que comentamos. Y por último, también pensar en que estos niños parece ser que se asocia a otras alergias, a frenar la marcha alérgica, a cambiar también la historia de problemas funcionales. Bueno, intentemos pensar más allá solamente del tratamiento a corto plazo. Pensemos en mediano, en largo plazo para intentar cambiar la historia de nuestros pacientes y tener adultos un poco más sanos, con menos trastornos en la calidad de vida, porque ese tipo de trastornos obviamente nos causan también alteraciones en la calidad de vida. Como conclusión también, sí podemos hacer algo, hay líneas de investigación que se tienen que seguir haciendo, sabemos que la leche materna es el mejor alimento y que la leche materna tiene un efecto epigenético importantísimo, siempre y cuando esa mujer que esté lactando esté bien alimentada, tenga una buena condición de vida, no fume y que también no se exponga mucho a contaminantes, etcétera, será el mejor inicio en la vida de nuestros pacientes. Pero los invito también a seguir haciendo investigación con estos péptidos inmunomoduladores de origen lácteo que contienen las fórmulas hipoalergénicas y que además contengan el EGG
para seguir mostrando más y más evidencia que nos ayuden a la salud de nuestros niños a mediano, largo plazo también, y obviamente hacia la parte de que se refleje en la parte del adulto. Con eso termino los 2 módulos de alergia. Espero que haya sido de su utilidad y que tanto el primer módulo como el segundo módulo haya resuelto alguna de sus dudas. Y si no, bueno, seguramente tendremos oportunidad de discutir a través de preguntas y respuestas más de sus inquietudes y de sus dudas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes.